continuación, en primer lugar, interviene la señora doña Pilar Laguna Sánchez, vocal y responsable de comunicación de la Asociación Visual TEAF, por un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. Comenzaré mis palabras agradeciendo esta petición al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, así como el interés de sus señorías en esta comisión y la presencia del Director General de Atención a Personas con Discapacidad, don Óscar Álvarez Pérez. Permítanme que comience mi intervención con un vídeo. Una imagen vale más que 1000 palabras y no es ningún tópico. Lo remitimos, no sé si... a lo mejor... el portátil donde hay que... Desde este, ¿no? Creo que sí. Vale, ¿y hay algún sitio...? ¿Está cargado? No sé. Les acabo de avisar que lo iba a presentar. Si Claro. quiere que vengan ellos, por si acaso hay algún problema. Vale, por saber si está aquí cargado, saber dónde está cargado. Vale. Vale, igual está por aquí en algún sitio para no perder el tiempo. Y desde muestra, no. Es que aquí yo no lo veo. A ver, la carpeta elemento. A ver si busca. Aquí. Videotea. Mira, aquí está. Hola. Gracias. Es que no sé dónde.
abro el micrófono, ya lo tienes. Gracias. Una libertad de tiempo. Está muy fácil. A los 2 años, la verdad, vine a Madrid. De pequeño era muy inquieto. Me llamaban a mi madre me dijo, a causa de esto, mi cerebro sufrió algunos cambios. Y por eso me cuestan algunas cosas. El inglés, las mates, etc. A veces me gustaría relacionarme más con vosotros, pero no sé cómo hacerlo. Así que por eso os pido un poquito de colaboración, ¿vale? Cuando me veáis solo, podéis acercaros a mí. Así que a preguntarme qué es lo que me gusta, o si quieres jugar conmigo, o etcétera, o cualquier cosa. Para que os resulte más fácil, voy a decir algunas cosas que me gustan. Los juegos de guerra, montar a caballo. Sé que esto lo habéis oído porque también me gustan los perros de pastor alemán. Me gustan los verbos, pintar sobre todo. Como veréis, aquí tengo unos cuantos. Este lo expuse en la clase del Retiro. Este es un boceto del fusilamiento del 2 de mayo. Y este lo hice yo con mi profesor en mi clase, no con el colegio, de otro. ¿Vale? También me gustan los juegos de estrategia también. Y ahora os voy a dejar un vídeo. Sea 999. Aquí termino. Un codito. Adiós. Bien, pues este niño es mi hijo, Christoph. Tiene 14 años y el vídeo lo ha grabado para que sus compañeros, están juntos desde tercero de primaria, sepan que no es raro, que se comporta como lo hace porque tiene un trastorno provocado porque su madre biológica bebía alcohol. Imagínense si su discapacidad es invisible, que desde tercero de primaria estaban juntos y no sabían que lo que le pasa es que sufre un trastorno. A él no le gusta estar solo, ni fracasar constantemente en el colegio a pesar de su esfuerzo permanente. Suma a duras penas, tiene 14 años. Tiene memoria de pez, le decimos, porque aprende y desaprende. Un día sabe sumar y al día siguiente no sabe sumar. Imagínense el impacto para él, pero también para sus maestros cuando están con él si no supieran qué es lo que le pasa. La otra idea de este vídeo, con la que quiero que se queden sus señorías, es que sí
se puede tener una vida feliz, sí que sí, es posible. Christophe me dice muchas veces, anoche sin ir más lejos, es muy cariñoso: mamá, tengo una vida muy buena. Pero en nuestro caso no es la generalidad. Más bien somos una minoría afortunada. Y les voy a explicar por qué somos esa minoría. Tenemos el diagnóstico de sospecha del síndrome alcohólico fetal en ese momento desde que lo adoptamos. Es algo muy raro, normalmente eso no aparece. Es raro incluso que aparezcan los antecedentes de alcohol de la madre, y en Christophe en todos sus papeles aparecía. Pero para confirmar su sospecha tuvimos que hacer un nuevo diagnóstico con el Grupo de Investigación de Infancia y Entorno de Barcelona. Una valoración con un pediatra y una psicóloga, que son quienes nos dieron el diagnóstico de ARND. ARND es una afectación del neurodesarrollo cognitiva, pero no hay una afectación, no hay un fenotipo. Esa es la diferencia, ¿no? Es uno de los 4 subtipos. Por supuesto, lo hicimos, es un grupo privado. Por mis contactos y mi trabajo en la universidad, las amistades, desde hace varios años un pediatra sensible a la situación que estábamos viviendo con él, porque tenía una malnutrición muy severa, una inquietud motriz terrible, que no sabíamos por dónde agarrarlo, empezó a verlo, nos diagnosticó, bueno, no hizo el diagnóstico como tal, pero sí que le recetó medicación con la que de alguna manera pues estaba un poquito más controlado, la impulsividad. Hemos pasado por todos los medicamentos que hay para estas cosas y por fin hemos llegado a uno que no lo anula, que sigue siendo él con su creatividad, su carácter. Bueno, pues esta parte ha sido muy buena también, y además su pediatra del centro de salud ha sido una mujer que ha aceptado el que lo viera otro pediatra y ha aceptado el diagnóstico y el tratamiento y no nos ha tirado de las orejas o ha dejado de vernos, de manera que hemos tenido mucha suerte. Christophe tiene reconocida la discapacidad, una discapacidad del 37% hasta los 18 años, y en su centro base, el número 5, nunca tuvimos que explicar que era el TEAF. Sabían qué le pasaban a estos niños cuando venían de estos países, de Polonia en su caso Christophe. Tener el diagnóstico nos permite adaptar las expectativas para que sean acordes con sus dificultades, tanto en casa y en la familia como en el colegio. Y les voy a contar una anécdota muy breve. Cuando adoptamos a Christophe en el juicio duró pues más de 3 horas. A mí me interrogaron durante 1 hora y media sobre su expediente. No es lo habitual. A mi marido 3/4 de hora sobre los recursos económicos, el marido la parte económica y yo la parte sociosanitaria, educación y demás. Y la insistencia de la jueza era en decir: usted es doctora en finanzas, su marido es empresario, ¿cómo van a adoptar? No, venía a decir, ¿cómo van a adoptar? ¿Saben que están adoptando a un niño con estas dificultades? Porque su obsesión era garantizar que le íbamos a dar una vida feliz. Feliz, no nos preguntaban si lo íbamos a llevar a la universidad, si íbamos a pagar, qué íbamos, no, feliz, y conscientes de que las expectativas que teníamos que tener sobre nuestro hijo eran las que eran. Esa era su obsesión. Ahora lo entiendo, lo hemos entendido con el paso de los años, claro, porque tuvimos que adaptar pues todas las expectativas que todo padre, que son muy legítimas, pues tiene sobre sus hijos. Va a un colegio privado, no porque no me gusten los colegios públicos. Mi hijo al principio iba a un colegio público, pero no había los recursos. Ahora mismo tiene un apoyo todos los días, más de 1 hora. Y si tiene que entrar un profesional, pues una psicóloga, como ha estado durante todo 1 año, porque tuvimos un problema serio con él dentro del cole, no de comportamiento, pero sí conductas pues que son muy disruptivas, pues entraba todas las semanas en el colegio, y esto no siempre es fácil. Y bueno, pues al final hemos tenido esa suerte de encontrar un cole donde él se siente bien y donde le podemos apoyar. Ha tenido todo tipo de terapias, es un bendito. Integración sensorial, psicología, método Padovan, psicología todas las posibles. Va, por supuesto, logopedia, estimulación temprana, también tuvo el programa de la Comunidad de Madrid, equinoterapia, arteterapia, scout, va a de todo, una lista enorme y, lógicamente, con recursos de casa, ¿no?, de nuestra familia. Como verán, señorías, cuando hay recursos y apoyos, las posibilidades de tener una buena vida, como dice Christophe, son muchas.
Y aunque esta discapacidad es para siempre, porque no se cura, se puede mejorar mucho la calidad de vida de nuestros niños, las niñas, los adolescentes y, por supuesto, de las familias. Yo siempre digo que hay otro discapacitado en casa, otra persona con dificultades, que es su hermana, porque vive con alguien que se lleva todo el tiempo, el esfuerzo, los recursos, y también hay que pensar que somos más en casa. Pero la realidad es que, como empecé mi intervención, nuestro caso es excepcional. Conseguir un diagnóstico hoy en día pues es casi misión imposible, porque depende mucho de con quién te encuentres en el camino, ¿no? Con la persona, la sensibilidad, la preparación. Del tratamiento, si no hay diagnóstico en el sistema público, pues tampoco ni hablamos, porque no hay casi psicólogos y no se puede recibir este tipo de atención, ¿no? Tampoco también se ve agravado cuando ellos crecen, que los 18 años llegan muy deprisa. Christoph tiene 14, nos faltan 4. Y los adultos también necesitan ese tipo de atención. La falta de diagnóstico y de tratamiento propicia la aparición de lo que se conoce como discapacidades secundarias. Por supuesto, el fracaso escolar, la exclusión social, las adicciones, las enfermedades mentales graves, el sinhogarismo, problemas con la justicia, suicidios y muerte, porque tenemos casos en la asociación. La esperanza de vida de los TEAF es considerablemente más baja que la población general. Un estudio de la Universidad de Alberta, realizado en pacientes desde 2003 hasta 2012, muestra una esperanza de vida de 34 años. 34 años. 44% debidas a causas externas. Suicidios, el 15%, accidentes, el 14%, drogas y alcohol, el 7%. Sin diagnóstico ni tratamiento, el 87% tienen problemas de salud mental, el 60% fracaso escolar, el 40% intentos autolíticos, el 60% problemas con la justicia, 50% confinamiento, 35% abuso de drogas, 49% conducta sexual inapropiada. El diagnóstico precoz es un factor de protección decisivo. Sin diagnóstico, el 80% de los mayores de 21 años acaban cometiendo delitos. Si el diagnóstico se realiza entre los 11 y los 18 años, el 67% tendrá problemas con la justicia. Mientras que si conseguimos diagnosticarlos antes de los 8 años, reducimos al 0% esas probabilidades. Si hablamos de la función adaptativa, que es la capacidad individual de satisfacer expectativas apropiadas para el desarrollo de la independencia personal y la responsabilidad social, que incluye la capacidad de realizar tareas cotidianas como son el aseo, vestirse y adaptarse a los cambios, está muy afectada en los TEAF, independientemente de su coeficiente intelectual. Además, la función adaptativa no mejora con la edad. Los TEAF no tienen retraso madurativo. Tienen un freno en el desarrollo que les impide mejorar con la edad en socialización y comunicación. Por este motivo, el 81% precisan soporte externo para la vida cotidiana. Dependiendo de cada persona, será moderado o podrán requerir altos niveles de cuidado, incluso aunque no tengan un nivel de baja inteligencia límite. Si no hay diagnóstico, también son maltratados por las familias, porque no adaptan sus expectativas. Son maltratados por la sociedad, que piensa que por ser adoptados pues los malcriamos, son maleducados, ni qué decir con sus iguales, claro, que los miran como bichos raros. Señorías, el TEAF no es una cuestión de niños adoptados de Europa del Este. Es importante saber que en estos países la prevalencia es superior al 50%, según dos estudios, uno en Suecia en el 2016 y otro realizado en Cataluña en el 2018, que arrojan cifras similares, superior al 50%. Yo no vengo a pedir para mi hijo Christoph. Le queda un minuto. Visual TEAF viene a reivindicar los derechos de muchísimos niños y niñas, adolescentes e incluso adultos menores que están en centros tutelados, donde estamos convencidos de que la incidencia es muy alta de los niños con este trastorno, y también en la población generalizada, en la población normalizada. Ya se dice en el Reino Unido, en sus guías, que el 3% de la población sufre este trastorno. Es muy alto el porcentaje. Visual TEAF es una asociación en la que trabajamos utilizando nuestros recursos como profesionales, con objetivos claros como son sensibilizar a la sociedad para que el alcohol durante el embarazo sea cero y para mejorar la calidad de vida de los afectados por TEAF.
Desarrollamos nuestra actividad por proyectos y utilizamos nuestras capacidades profesionales para tratar de ser más eficaces y más eficientes en esta lucha. Y es urgente que ustedes tomen el liderazgo de esta situación, porque nuestros hijos no pueden esperar más. Ya lo han visto con las cifras. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias. A continuación, bueno, si hay a petición del Grupo Socialista y si no hay inconveniente por los demás grupos, intervendrá en primer lugar el Grupo Socialista por 10 minutos. ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doña Pilar Laguna, por informarnos sobre la naturaleza de los trastornos del espectro alcohólico fetal, así como exponernos los cambios que necesitaríamos abordar de manera transversal para que las personas afectadas por el trastorno TEAF, niños, niñas y adolescentes y sus familias, reciban la atención correcta e inclusiva por parte de las administraciones, en este caso de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por hacerlo desde la experiencia personal y con total franqueza y realismo. Según los estudios consultados, el alcohol es la droga que más se consume en España por ser considerado un elemento esencial en las relaciones sociales. Sin embargo, el alcohol ocasiona más problemas sanitarios y sociales que el tabaco y el resto de sustancias psicoactivas. Es la principal causa no genética de aparición de defectos congénitos y discapacidad mental. Como nos ha explicado, el trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF, afecta a los niños y niñas que han estado expuestas al alcohol durante su desarrollo prenatal. Es un trastorno que puede presentar anomalías físicas, cognitivas y conductuales que abarcan un alto espectro. La prevalencia de nacidos con alto riesgo de sufrir TEAF está aumentando en España hasta un 50%. El perfil de las madres que beben en algún momento de la gestación es el de una mujer de unos 30 años que trabaja fuera de casa y que tiene estudios medios o altos. Los porcentajes de las mujeres embarazadas que beben se sitúa entre el 45 y el 50%. Más de la mitad de las mujeres ingiere alcohol durante su embarazo, especialmente en las primeras semanas cuando aún ignora su embarazo, pero el riesgo de la ingesta de alcohol comienza desde el primer momento del embarazo para el embrión. Las cifras de consumo son tan altas y el daño tan grave que resulta necesario tomar medidas preventivas y detectar el trastorno cuanto antes. Por ese motivo, y a pequeña escala, los y las profesionales consideran conveniente abordar el embarazo con perspectiva de género y dirigir la prevención a los dos miembros de la pareja, implicándose de manera conjunta al objeto de eliminar aquellos factores de riesgo que propicien el consumo de alcohol, el tabaco u otras sustancias. Durante las primeras 8 semanas del embarazo, el nivel de alcohol en sangre pasa de la gestante al embrión en un 100% a través de la placenta. Todos los niños y niñas TEAF son personas con discapacidad. Cuando nacen pueden presentar algún rasgo físico diferente, pero también pueden presentar graves anomalías cardíacas, parálisis cerebral, crecimiento deficiente, antes y después del parto, parto prematuro y muerte infantil. Pero es a partir de los 5 años cuando los menores comienzan a estudiar primaria, cuando se reconocen las dificultades cognitivas del niño o niña TEAF, problemas con el pensamiento, el habla, problemas de aprendizaje, inmadurez, problemas de comportamiento y atención, requiriendo el apoyo de un psicólogo para tener un diagnóstico primero que les avale también la discapacidad. Lo más grave es que de momento no hay ninguna cura para el síndrome alcohólico fetal. La incidencia de este problema es de 0,97 por cada 1000 nacidos vivos, por lo que se considera un problema de salud pública. En nuestra comunidad carecemos de una unidad TEAF que atienda a estos niños y niñas y a sus familias. En el Hospital Gregorio Marañón se creó una mesa multidisciplinar hace 3 años que desapareció con el actual gobierno. Las familias con hijos e hijas TEAF, para tener un diagnóstico, tienen que dirigirse a la privada unidad de la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos. Las familias tienen que enfrentarse además de una situación difícil, a unos gastos que no siempre pueden asumir, como nos decía ya doña Pilar hace unos momentos.
En Barcelona, este servicio se presta desde la sanidad pública en el Hospital Valdebrón. Nuestra comunidad debería seguir ese ejemplo. Cuando hablamos de TEAF, niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de aproximadamente 4.000 niños adoptados, 4.000 tutelados y un 4% de la población general infantil. Algunos estudios estiman que en España podrían nacer 5.000 niños y niñas con este trastorno, 1 de cada 10 recién nacidos. Por eso debemos recordar que lo más importante sería la prevención, dirigiendo la suficiente información a todas las mujeres para que conozcan los riesgos que supone la ingesta de alcohol durante el embarazo. Se puede hacer a través de los centros de salud, las farmacias, los centros educativos dentro de la formación afectivo-sexual y también, ¿por qué no?, en el etiquetado de las bebidas, tomando como referencia las normas en materia de publicidad de la Ley 28/2005 frente al tabaquismo, cuando dice advertencia sobre los perjuicios para la salud derivados del uso de. Para terminar, desde el Grupo Socialista consideramos muy importante apoyar en esta comisión las medidas aprobadas en el manifiesto emitido por el Senado el 11 de septiembre del 2019 en el Día Internacional para la Prevención de los Trastornos del Espectro del Alcoholismo Fetal TEAF. 1. Reconocer la discapacidad de las personas afectadas por parte de la Administración autonómica y dotarlas de cuantos mecanismos les sean necesarios para mejorar su calidad de vida. 2. Incluir el seguimiento de la incidencia de TEAF en la vigilancia de la salud pública con el fin de mejorar sus condiciones de vida para una inclusión social plena. 3. Crear un protocolo de actuación sanitaria que permita la detección precoz de nuevos casos, estimulando la atención temprana de los casos. 4. Potenciar la incorporación del TEAF en las líneas de investigación de las administraciones en el campo sanitario para trabajar sobre este trastorno y conocer nuevos datos para afrontar su tratamiento. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias de nuevo por traernos tanta información de algo que desconocíamos o que conocíamos de una manera muy incapaz, muy insuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Podemos. Pues muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la señora Pilar por haber venido. Yo concuerdo con la compañera del PSOE, que lo conocía pero levemente, o sea que me ha parecido muy interesante que venga aquí a explicárnoslo más, porque creo que es un problema que atañe a muchísima gente y que tenemos que estar informadas y sobre todo pues llevar a cabo propuestas que faciliten la vida de estos niños y niñas por la cantidad que son, pero aunque fueran menos también. Creo que hay pues una triple vertiente, ¿no?, que sería la social, la educativa y la sanitaria, que habría que abordar, por tanto, de manera transversal. Es decir, estamos aquí pues en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, pero que tendría pues que colaborar también la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad para dar pues resultados, ¿no?, propuestas que se lleven a cabo para intentar solucionar esto. En primer lugar, creo que sería importante que desde la Comunidad de Madrid se hagan campañas de sensibilización contra el alcohol, no solamente para mujeres embarazadas, sino para la sociedad en su conjunto. Es decir, hay que decir que el alcohol no es bueno, casi nunca. Y más, sobre todo, pues en los embarazos, y que se les informe a las mujeres. Yo creo que la mayoría de las mujeres desconocen que tomar 2 cervezas o 3 cervezas, un tinto de verano, puede suponer estos problemas en sus futuros hijos e hijas, con lo cual lo primero sería la sensibilización y también que las parejas de estas mujeres, si las hubiera, también se sensibilicen, ¿no?, porque es más difícil que una persona no beba si la que está al lado está bebiendo mucho, con lo cual creo que debería ser el conjunto, ¿no?, de no solamente la mujer, sino también su entorno, quien se haga cargo. Y luego, por supuesto, pues el diagnóstico. Me parece bien que haya propuestas de la Comunidad de Madrid en Sanidad para investigar y desarrollar lo que es el TEAF y para que haya diagnósticos pronto, que haya protocolos sanitarios, ¿no?, que a través de esos estudios se pueda saber cuando un niño o una niña tiene TEAF antes de que entren al colegio, que me imagino que es cuando más se descubre, ¿no?, cuando más
se ve, ¿no?, la posibilidad de que tengan TEA, pues que esto se haga mucho antes. Sí que hay como ciertas pautas, ¿no?, de niños y niñas con TEAF que tienen como ciertas cosas en común, que claro, yo no soy médica, pero me imagino que haciendo investigación y desarrollo, haciendo protocolos sanitarios, saben las cosas en común para facilitar el diagnóstico. Sé que hay muchos que se confunden, por ejemplo, con trastorno del déficit de atención, pero hay otros rasgos que son absolutamente distintos, y con lo cual en esos protocolos sanitarios creo que a través de profesionales sanitarios, por supuesto, y de expertos clínicos, se debería hacer. Y luego me parece importante la parte social, es decir, cómo se genera que la Comunidad de Madrid te dé el grado de discapacidad. Lo hemos estado hablando en la comisión anterior con el director general. Es muy complicado para discapacidades más obvias, ¿no?, más fáciles de diagnosticar. Con esto me imagino que será mucho peor y se tarda muchísimo más, con lo cual, pues, por supuesto, dar mucho más recursos tanto al CRECOVI como a los centros base para que se descubra antes este tipo de patologías o de discapacidades, y que se atienda, por supuesto, mucho antes. Para eso están las listas la atención temprana, que aquí en la Comunidad de Madrid tiene una lista de espera bastante amplias. Usted mismo lo ha dicho, que es un poco porque usted ha podido tener recursos privados, por lo que su hijo es un privilegiado. Queremos que todas las personas puedan tener la misma atención que su hijo, sin necesidad de tener recursos privados, o sea, que una persona de clase baja también pueda tener exactamente lo mismo que ha tenido Christoph en este caso, y para ello hay que acabar con las listas de atención temprana para que no haya que ir, pues, a estimulación temprana en lo privado, sino que se pueda hacer desde lo público. Y lo mismo pasa con la educación, ¿no? Y ahora está la batalla de la educación especial o la educación inclusiva. Creemos que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Desde Unidas Podemos creemos que no hay dos tipos de derecho, que uno es el derecho a la educación y otro es el derecho a la educación inclusiva, sino que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva, y por tanto los centros públicos de la Comunidad de Madrid tendría que haber los recursos suficientes para que niños y niñas con discapacidad, en este caso con TEAF, que por supuesto necesitan mucho más apoyo del profesorado, lo tengan, por ejemplo, profesores de apoyo, que usted me ha contado que, pues, consiguió un colegio privado que sí lo tenía. No creemos que haga falta los colegios privados. Creemos que en todos los colegios públicos tiene que haber estos sistemas. Creemos que toda la educación pública tiene que ser inclusiva, y que luego a niños o niñas que tengan una discapacidad súper grande y quien lo elija también se puede ir a un colegio especial si lo quiere, porque tampoco queremos cerrar los colegios especiales, pero lo que sí queremos es garantizar la educación inclusiva y pública de todos y todas las niñas, independientemente de su renta, porque eso es lo que da la igualdad. Con lo cual creo que la Comunidad de Madrid tiene mucho trabajo por hacer con los niños y niñas y adolescentes con TEAF, también en los adultos. Me imagino, pues, que estos niños y niñas crecerán, y si no ha servido la parte social, ni educativa, ni sanitaria en su infancia, pues luego serán adultos que, como ha dicho usted, tendrá discapacidades secundarias, que es lo que le pasa normalmente a todos los niños y niñas, donde no hay una atención temprana, y por eso la importancia de que esas listas de espera se acorten. Le supondrá otras discapacidades y otros problemas añadidos a la vida adulta, con lo cual también hay que trabajar ahora mismo con esos adultos, con esas personas adultas, pero sobre todo primar a esa infancia, porque lo que puede suponer ahora una inversión pública nos parece que es suficiente, o sea, que renta mucho más hacer una inversión pública ahora mismo que luego que crezcan y generen muchísimos más problemas, y va a ser mucha más inversión con muchos peores resultados, con lo cual yo creo que hay que ponerse a trabajar cuanto antes para estos niños y niñas, para que se les trate bien y se les cuide y se desarrollen todas sus capacidades en la etapa más temprana de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vox. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Laguna, por acudir aquí. Yo quiero congratularme de que en un corto espacio de tiempo sea la segunda vez que se hable del trastorno del espectro alcohólico fetal en esta comisión, ¿no? La primera fue con la pregunta que traje en nombre de mi grupo, pues acerca de cómo se valoraba la atención que se estaba dando a estos niños, y la primera y la segunda, esta comparecencia, que a mí me parece muy importante y que yo agradezco al Grupo Ciudadanos que la haya hecho posible, ¿no? Quiero agradecerle su comienzo,
quiero agradecerle su lucha, porque, como usted bien ha dicho, usted tiene los medios y su hijo pues tiene la suerte de que sus padres tienen los medios. Y bueno, quizá lo cómodo por parte de los padres que tienen hijos con necesidades educativas especiales, pues es mirar por su hijo, ¿no? Pero pues yo le agradezco y le reconozco a usted, a su compañera Mercedes y a todas las personas que trabajan con ustedes, que teniéndolo relativamente fácil para poder darle unas ayudas a su hijo, estén desgastándose para luchar por los demás. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando uno no hace las cosas por el suyo, sino porque vendrán otros detrás que no tendrán las mismas oportunidades que a lo mejor tienen nuestros hijos, ¿no? Y por eso también hay que luchar. Y en ese sentido yo reconozco y agradezco la motivación y esa solidaridad que es la verdadera solidaridad, ¿no? Cuando uno tiene relativamente resuelto su problema con sus dificultades y lucha y se desgasta para que los demás las puedan tener. Muchas gracias. Y lo primero, pues han dado datos, pero claramente el TEAF está infradiagnosticado y yo creo que lo primero que deberíamos exigir y lo primero que deberíamos tener es un estudio de prevalencia e incidencia de un estudio, ¿no? O sea, estudios a fondo, dedicar fondos y presupuesto a identificar verdaderamente cuál es la incidencia del TEAF en nuestra comunidad, ¿no? No solo a base de cuestionarios, sabemos que hay estudios que miden productos del metabolismo alcohólico en el pelo del recién nacido, en el meconio, y son estudios que requieren cierta inversión, pero son relativamente sencillos y se pueden hacer para identificar lo que yo creo que es la base del iceberg, del cual solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Entonces, yo una de las cosas, y sé que ustedes lo piden, es que se haga un estudio de prevalencia riguroso, científico, y para poder saber de qué estamos hablando, la envergadura del problema, ¿no? Porque siempre hemos asociado el TEAF a niños adoptados provenientes del este, pero estamos viendo que hay muchísimos niños nacionales, llamémosle así, nacidos en España, de madres españolas, que, como hemos visto, pues padecen esta enfermedad, ¿no? Este trastorno. Bueno, pues ya sabemos que se aprobó una declaración institucional en el Senado. La portavoz del Grupo Socialista ha enumerado lo que esa declaración contenía. Se ha quedado un poco en agua de borrajas, en buenas palabras, en buenas intenciones, como muchas de las iniciativas que desgraciadamente se presentan, se ha quedado en eso. También sabemos, y esto me preocupa muchísimo más, que en febrero del 2018 se constituyó una mesa de trabajo multidisciplinar en la Comunidad de Madrid y sabemos que a día de hoy, 2 años después casi, o bien no se ha desarrollado, o bien las pocas reuniones o sesiones no han asistido todos los miembros de esa mesa, o bien no sea por parte, o bien de la consejería, incluso por los propios miembros de esa mesa, no se ha impulsado con suficiente énfasis y esa mesa prácticamente no ha llevado a cabo ningún trabajo. No se ha hecho nada desde esa mesa y yo quiero lamentar. Entonces, yo creo que es uno de los propósitos que tenemos que tener y para reactivar esa mesa, para concienciar a los miembros y a quien impulsa esa mesa para que se impliquen verdaderamente en trabajar en este trastorno, ¿no? Y fomentar todos los recursos a nivel de la red pública. Yo creo que esto, lo hemos dicho, es algo que afecta al ámbito educativo, al ámbito sanitario, al ámbito social. Desde el ámbito sanitario es fundamental ese estudio de prevalencia, tener claro qué recursos tenemos, cuáles necesitamos y formar a los profesionales, porque ya nos lo ha contado usted, señora Laguna, pues hay trastornos, hay niños que son invisibles y estos niños son uno de ellos. Entonces, efectivamente, se les confunde, se les sobrediagnostica y al final, pues, o das con un profesional bien formado entonces, yo creo que a ese nivel, tanto a nivel educativo como a nivel sanitario, hay que formar por lo menos unos protocolos que tengan unas pautas mínimas para la sospecha, porque una vez que lo que no conoces no lo sospechas y lo que no sospechas no lo diagnosticas, ¿no?
Eso es muy importante. En cuanto al ámbito educativo, pues nosotros creemos en el derecho a la educación, creemos en la libertad de los padres a elegir qué tipo de educación dar, y en ese sentido yo creo que todos deseamos que la escuela pública pueda tener todos los recursos para atender a todos los niños. Mientras esto no sea posible, que a día de hoy, desgraciadamente, aunque luchamos para que sea, no lo es, que los padres puedan elegir en libertad a dónde llevar a sus hijos, ¿no? Y en ese sentido eso no debe restar ningún esfuerzo para que todos los centros del sistema educativo de la Comunidad de Madrid puedan disponer de esos recursos, ¿no? Por lo menos personas de referencia, personas entrenadas, personas que puedan sospecharlos, personas que puedan llevarle, y una mesa, por favor, que vuelva a funcionar para que pueda tratar a estos niños. La ley del menor, pues en la Comunidad de Madrid se está terminando de elaborar. Yo creo que es fundamental que se contemple esto. ¿Por qué? Pues porque al nasciturus hay que tratarlo también desde su vida intrauterina, ¿no? Y entonces hablábamos, por ejemplo, pues del caso tan aberrante de que, por ejemplo, pues hay casos en los que cuando la madre va a dar a luz se identifica que esa madre ha consumido alcohol, que no ha llevado seguimiento del embarazo, y se le retira la custodia del niño, por ejemplo, ¿no? Me han contado, creo que en Asturias, por ejemplo, se dan esos casos, es decir, se abandona al niño y se abandona a la madre, porque a la madre se le retira la custodia de un hijo porque ha tenido una adicción al alcohol, no ha tenido seguimiento. Nadie se ha preocupado de esa mujer durante el embarazo, nadie se ha preocupado de prevenir esas adicciones, nadie se ha preocupado de su hijo, y cuando el niño va a nacer le quitan al niño y si el niño se queda sin su madre, la madre se queda sola. Esto es aberrante, o sea, y que se den estas situaciones las tenemos que evitar. Y yo por eso creo que es fundamental pues llevar a cabo eso, aunque no es competencia autonómica, igual que en los etiquetados de los paquetes de cigarrillos alertan sobre los riesgos sobre el feto, pues yo creo que eso ya sé que no es competencia nuestra, pero sí que habría que concienciar para que las botellas de alcohol llevaran un etiquetado alertando sobre los riesgos para el hijo en caso de que sea una mujer gestante. Y luego, pues aquí a nivel autonómico igual, ¿no? Llevar a cabo conciencia Estas familias están completamente desamparadas y los niños están completamente desamparados y viven en un vacío legal. Pues eso, pues ya lo hemos visto, ¿no? Que tienen que buscarse desgraciadamente la vida. Yo sé que ustedes se lamentan de que haya cierto abandono por parte de la administración aquí en la Comunidad de Madrid, pero también yo me alegro de que sé que han sido recibidas a raíz de la pregunta que se trajo a comisión por la Consejería de Políticas Sociales. Es un paso. Yo creo que hay que avanzar mucho en sanidad y desde luego nos lo vamos a proponer. Y bueno, yo creo que esto es el resumen. En resumen, pues yo creo que esto es la vocación por la que nosotros personalmente estamos aquí, que es ser útil, o sea, poder dar voz a las personas que tienen problemas en el día a día, a las personas que se encuentran desamparadas, ser cauce. Y si gracias a que ustedes están aquí y los hemos traído aquí a esta comisión, entre todos podemos conseguir que los niños puedan llevar una vida mejor, los que están aquí, y que no la padezcan más, pues será bueno, ¿no? Y nada, pues reiterar mi agradecimiento y nuestra disposición para todo lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Más Madrid. Muchas gracias, presidenta. Agradecer desde luego a Pilar Laguna que ha traído esta problemática y a Visual TEAF. Yo estoy bastante informado de esto porque he participado en algunas de las convocatorias de la mesa por este tema del TEAF y también del trastorno de apego reactivo, que son dos problemáticas de salud que están muy interrelacionadas en realidad, porque parte del problema del alcohol es un problema que tiene que ver con personas y mujeres sobre todo pues que están en exclusión social y que pueden tener problemas a su vez de las propias crianzas, y también porque en realidad este es un caso muy claro que llevamos diciendo mucho tiempo desde Más Madrid y de muchos otros grupos de los determinantes sociales de la salud. Es un caso
muy, muy importante porque nos visualiza este espectro complejo de los problemas que se tienen cuando pues, las personas no están en condiciones de cuidarse suficientemente bien. Y esto efectivamente tiene, por un lado, pues la parte social, la parte educativa y la parte sanitaria. Y las tres tienen que ir a la par. Y una comisión como esta, pues por eso se puede ocupar transversalmente de todos estos problemas. Yo creo que es muy importante la idea de aunar fuerzas y con los colectivos. Cuando yo le decía al director general de la discapacidad antes, pues que había que escuchar a los colectivos, a las asociaciones, tenía que ver con todo esto, ¿no? Cuando se ha escuchado, y yo voy a hacer fundamentalmente un alegato más político porque me sumo y nos sumamos desde Más Madrid a todo lo que han dicho los grupos parlamentarios previamente, ¿no? Que estamos todos de acuerdo en la problemática que tiene un aspecto de prevención por un lado. Habría que prevenir el alcoholismo y todo lo que es el consumo de alcohol irresponsable, sobre todo en el embarazo, pero en muchas otras circunstancias, efectivamente. Habría que prevenir luego, una vez que estos chicos nacen, el diagnóstico tiene que ser en parte por unos buenos interrogatorios a las familias de origen y por otro lado, pues un seguimiento y tenemos muchas pruebas diagnósticas hoy en día, como ha dicho la señora Gabor, que nos podrían orientar. Y desde luego tenemos que hacer claramente, este es un caso típico de los problemas que estamos encontrando en atención temprana, porque cuanto antes se actúe, muchísimo mejor. Para los chicos, para las familias, para la sociedad, como decía la representante de Unidas Podemos Madrid en Pie, porque cuanto antes, como en este caso de su hijo, ¿no?, haya los medios, se pueda hacer, se pueda diagnosticar, las secuelas son menores, siempre va a haber secuelas en este caso, pero van a ser menores, los costes de la enfermedad y del colegio, en educación, van a ser menores, no solo para la familia, sino para toda la sociedad. En realidad, invertir en atención temprana es algo fundamental y que yo creo que cualquier de los grupos políticos que estén en situaciones de gobernar, tanto a nivel central, porque esto también afecta al gobierno central, como a nivel autonómico, tienen que tener la responsabilidad y darse cuenta que en el fondo esto es una inversión y que cuanto antes mejor. Y yo creo que ya tenemos suficientes datos en otros países y en las evidencias científicas y para saber eso. Entonces sí que creo que hacen ustedes muy bien y agradezco al grupo parlamentario de Ciudadanos que hayan traído estos problemas, pero ustedes están también en el poder, ahora en este momento están en el gobierno y creo que hay que empujar para que efectivamente se puedan poner presupuestos, se puede poner dinero. El dinero es para atender mejor a nivel sociosanitario y luego en educación, por supuesto, y cuanto más inclusiva la educación para este chico, y doy fe porque yo tengo a estos chicos, algunos de ellos los tengo en el hospital de día público, cuando ya tienen 18 años y los problemas cuando ya vienen así son dificilísimos de resolver. Y han creado un estigma y una situación que cada vez va peor. Es muy complicado. Hay que tratarlos en esa primera infancia, por supuesto que sí. Y para eso es una cuestión de formación de todos los profesionales, es una cuestión de poner dinero donde hay que ponerlo, que es también en la educación, que es en el diagnóstico precoz, que es en la prevención durante las mujeres que estén embarazadas, campañas, como hemos dicho, a nivel de los medios audiovisuales, en los jóvenes sobre todo, porque esto es muy importante. Estamos viendo mucho síndrome alcohólico fetal o TEAF en mujeres muy jóvenes que quedan embarazadas por todos los motivos que ya sabemos, muchas veces pues por pura exclusión social o situaciones de baja educación o lo que sea. Y ahí es donde tenemos que ir a tratar de intervenir para poder prevenir y para poder tratar cuanto antes mejor. Pero yo creo que políticamente tenemos que tener claro, y es lo que quiero recalcar, que esto es una inversión, que cuanto antes lo hagamos, que cuando no haya lista de espera en atención primaria, que cuando tengamos centros públicos para que todo el mundo, como decía muy bien antes, todas las familias que tengan un hijo en estas condiciones, pues tengan los recursos adecuados. El que se lo puede pagar y puede ir a una atención privada, fenomenal, nadie le va a prohibir eso, y habrá gente que lo pueda hacer y que esté a gusto y bien. Pero el que no se lo pueda pagar tiene derecho a tener esta inversión. Pero es que además la sociedad vamos a ganar si esta intervención es muy precoz, porque luego vamos a tener muchísimo menos problemas de discapacidad, de inversión en, por ejemplo, en minusvalías y todo este tipo de o certificados de discapacidad y ganamos todos. Entonces yo sí que creo que es un ejemplo de que la política será, por un lado, haciendo leyes y que se puedan cumplir en todos estos casos,
poniendo recursos, pero luego que el que gobierna, tanto sea central, autonómico o municipal en sus competencias, pues realmente ponga el foco donde hay que ponerlo. Y el foco hay que ponerlo en todos estos casos, porque esto es muy parecido a otros problemas de atención temprana, que también con estimulación precoz, con ayudas, van a tener mucho mejor desarrollo. El cerebro es verdad que en estos casos queda dañado por ahora de una manera que da un deterioro, pero si hay buena estimulación precoz, el deterioro es mucho menor, porque hay una epigenética que mejora las condiciones del propio cerebro, y eso ya se sabe. Entonces, lo que sí que pediríamos al Gobierno y a Ciudadanos y al Partido Popular, por lo menos en esta comunidad, que ponga los medios, que vuelva a abrir la mesa TEAF, que ha habido quejas de que la mesa se ha interrumpido muchas veces. Es verdad que en la pandemia, por supuesto, ha sido más difícil, pero ha habido dificultades, y que a partir de ahí se hagan todos los estudios y se pongan medios, y probablemente sí que es necesario alguna unidad especializada que aúne todos los casos de una o dos unidades de TEAF en Madrid, pero luego una campaña muy importante de concienciación y de salud pública, porque este es un problema de salud pública, para que se pueda prevenir, porque es verdad que lo que sería fabuloso es que ninguna mujer pudiera beber durante el embarazo, porque es verdad que además las sensibilidades son individuales, es decir, no la misma cantidad de alcohol afecta igual a todas las mujeres, y seguro que Pilar tiene muchos datos sobre el asunto. Entonces, cuanto antes se pudiera concienciar y que apareciera como lo de los cigarrillos, efectivamente. Los políticos podemos empujar, pero yo creo que es una cuestión también de toda la sociedad. Pero muchas gracias, y a Ciudadanos por haber traído esta iniciativa, y a ti, Pilar, por venir a contarnos todo esto. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Laguna, por comparecer. Y también gracias a todos los portavoces que me han precedido, porque creo que me alegra que el tema haya suscitado interés y consenso, y ver que bueno, que salen propuestas y mucho interés, y espero que entre todos podamos aportar mucho para resolver los problemas que presentan los niños con TEAF. Bueno, hemos hablado, creo que voy a repetir algunas cuestiones, pero también como portavoz de Educación de Ciudadanos, pues intentaré también relacionar el tema con los problemas que hay en la educación. Pero sí que me gustaría empezar con una reflexión que hemos hecho, ¿no? Y es que, bueno, sí que hay bastante concienciación, el famoso eslogan "si bebes no conduzcas", el cartelito que vemos en todos los bares y en todos los lugares donde se vende alcohol, que está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el embarazo, no? Que no hay esta concienciación, y ¿por qué no? ¿Por qué no hemos llegado a esto cuando yo creo que para la mayoría de mujeres con un nivel social medio, pues es muy conocido que el alcohol hace daño, ¿no? Pero tenemos que hacer incidencia en todas aquellas personas que no lo pueden conocer, ¿no? Sí que he visto que, por ejemplo, pues el Ministerio de Sanidad tiene tiene información sobre el TEAF. Hay incluso una página que se llama Estilos de Vida Saludable, en la que habla, ¿no?, del TEAF y que hay que saber sobre el consumo de alcohol en la maternidad, pero está claro que esto es insuficiente, ¿no? En España, como han dicho ya algunos datos sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, las cifras hablan de un 15% según las encuestas, pero un 45% según marcadores biológicos. Y también tenemos referencias de la Organización Mundial de la Salud, que insta a los gobiernos a que trabajen para mejorar la alfabetización en salud, para dar a conocer los efectos adversos del consumo de alcohol durante la gestación, y para regular y hacer cumplir las restricciones en la comercialización del alcohol. O sea, y es algo en lo que deberíamos luchar. También en el ODS número 3, Salud y Bienestar, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente. En el punto 3.5 se insta a fortalecer la prevención del consumo nocivo del alcohol, así como la detección y gestión de los riesgos del alcohol antes y durante la gestación y en la etapa postnatal. Y España es uno de los 193 países que están comprometidos con la consecución de los 17 ODS. O sea que es que de verdad que tenemos muchas razones para avanzar en este tema, ¿no? Y es muy curioso que prevenir el TEAF sea tan sencillo y, sin embargo, estemos tan lejos de alcanzar esa prevención efectiva, ¿no? Y bueno, hay otras discapacidades que no son tan sencillas de prevenir como esta, y tampoco requiere de grandes inversiones, más que bueno, pues hacer campañas, que como se han comentado, y que bueno, que
que no parece que sea realmente, la prevención no parece que sea tan complicada como pudiera ser en otras discapacidades. Sobre educación, pues sí que me gustaría a lo mejor centrarme un poquito más, ¿no? Y hablar un poco de los problemas de adaptación que puedan tener y cómo muchas veces es al llegar a un centro educativo donde estos niños pueden llegar a demostrar ese desencaje, ¿no? O esa discapacidad, o qué son los límites o las barreras que se encuentran en un centro educativo, ¿no? Pues que aparezcan poco motivados para el aprendizaje, síntomas neurológicos que se interpretan como pereza, como falta de esfuerzo, son niños con poca autoestima muchas veces, que se muestran desafiantes a las figuras de autoridad, que hacen comentarios que no se asocian con la situación, son niños fácilmente manipulables e influenciables, se cansan muy pronto, se cansan antes que los demás niños. Los periodos de trabajo, por eso, pues tienen que ser más cortos que los demás. Por eso entiendo que muchas veces también se les confunde con TDAHs. Y bueno, lo que ha comentado la señora Laguna, ¿no? Que unas veces un día les has enseñado las tablas de multiplicar y al día siguiente pues no se las saben. Yo me imagino como docente lo frustrante que tiene que ser, y muchas veces sin saber lo que le pasa al niño, pues no te tienes que creer lo que está pasando, ¿no? También tienen problemas para el establecimiento de metas, para formar planes, para iniciar actividades, para las operaciones mentales, para la autorregulación de las tareas y habilidad para llevarlas a cabo eficientemente. Yo, bueno, siguiendo un poco, voy a citar a Marga Muñiz Aguilar, que es orientadora educativa y que es muy concienciada y experta, yo creo, en temas de TEAF, y dice que es importante que los profesores conozcan las implicaciones educativas que tienen estos déficits en el alumnado y que muestren empatía hacia ellos, ¿no? Y la empatía, y es súper importante, porque si no toman conciencia de la realidad se puede ser muy punitivos con estos niños de una manera injusta, que es algo que también les ocurre muchas veces a las familias cuando no tienen un diagnóstico, y además desde la escuela posiblemente hasta les estén transmitiendo esa idea de que tienen que ser más duros con los niños, o que tienen que insistir más en que cumplan pues con las tareas y con llevar a cabo su proceso educativo como si fuesen un niño que no tiene ninguna dificultad, ¿no? Se ha hablado de la educación inclusiva. La verdad es que la educación inclusiva planteada en los términos del ODS 3 y en esos términos que son un poco idealistas no necesitaría de diagnósticos, ¿no? Una educación inclusiva es una educación para todos, y cualquiera, tuviese la dificultad que tuviera, idealmente estaría bien atendido, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos muchas veces ese diagnóstico o esa etiqueta, pero no se trata realmente de buscar la etiqueta. Lo que se trata y de lo que buscan las familias es una solución, ¿no? Muchas familias se sienten perdidas, como si usted, señora Laguna, sí que tenía un diagnóstico de partida, pero me imagino que quien no lo tenga y se encuentre con un diagnóstico a los 15 años debe ser muy duro. Y cuando ya conocen el diagnóstico, entonces es la culpabilidad, ¿no? Lo que te viene encima, porque tantos años actuando de una manera sin saber lo que le pasaba a tu hijo, ¿no? Y en muchos contextos habitualmente a los padres se les acusa, ¿no? De esto de que acabo de decir, de querer buscar la etiqueta pensando que la etiqueta va a resolver los problemas. Y bueno, realmente a veces incluso se acaba frivolizando sobre este trastorno, negando su existencia, y bueno, todo esto al final y al cabo lo que hace es perjudicar a los niños. Yo creo que, pues como decía, una educación inclusiva real no necesitaría etiquetas, pero a día de hoy todavía necesitamos los diagnósticos, y esos diagnósticos pues se traducen en eso. Y bueno, a cabo también voy a nombrar otra cita de Marga Muñiz, que dice que el conocimiento de que un alumno tiene una discapacidad ayuda a los educadores a utilizar los recursos para ayudar al alumno, en vez de andar preguntándose por qué no se comporta mejor. Yo creo que esto es realmente lo importante. Y bueno, también como usted ha dicho, el TEAF no es solo un problema de niños adoptados, aunque sí que se ha puesto foco en intentar que no lleguen más niños adoptados con este problema, ¿no? La Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia ha suspendido la tramitación de expedientes de adopción internacionales con Rusia. Pero bueno, aparte de los niños que puedan nacer con ese trastorno por desconocimiento de sus madres biológicas, la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma con mayor número de adopciones internacionales con países del este. O sea que todo esto nos debe incentivar a buscar soluciones.
¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Yo creo que bueno, aquí tenemos una buena representación de partidos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gobierno de España. En sanidad hay que tomar medidas, ya se han comentado. También en justicia podría ser un lugar donde, porque muchos niños acaban delinquiendo o acaban teniendo problemas con la justicia, con lo cual pues justicia también es un lugar en el que hay que hacer incidencia en las características de estas personas con ese trastorno. Educación, por supuesto, políticas sociales. Y luego, bueno, el etiquetado debería ser obligatorio, como ya lo es en 13 países europeos, para advertir de los peligros del alcohol. O sea, en las cajetillas de tabaco, como ya hemos dicho, está clarísimo que el tabaco produce cáncer, que fumar mata. Pues el alcohol durante el embarazo, ahora ya se pueden encontrar algunas bebidas alcohólicas con el símbolo, pero debería estar en todas, ¿no? Y bueno, para concluir, simplemente recordar lo que ya han dicho otros partidos también, que se leyó una declaración institucional en el Senado para apoyar a las familias afectadas, que se instaba a todas las administraciones competentes a fomentar e impulsar medidas que amparen los derechos fundamentales de los afectados, y que bueno, que estas medidas incluían pues crear el protocolo sanitario de alerta y detección temprana, crear unidades específicas de atención y tratamiento, reconocer legalmente la discapacidad de los afectados, realizar los protocolos de intervención, las campañas informativas, para disminuir al máximo el número de afectados y bueno, incorporar al TEAF a las líneas de investigación. Y nada más, muchas gracias. Espero que podamos ayudarle. Sinceramente, creo que esta comparecencia es un punto de partida importante y bueno, visto el consenso y bueno, el acuerdo que hay en esta comisión, creo que podremos avanzar. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar agradecer tanto el vídeo como la exposición que nos ha hecho, la verdad que cargada de información y también de emotividad. Y bueno, pues darle la enhorabuena porque, bueno, pues primero por el acto de generosidad que yo creo que supone un ejemplo para la sociedad, el adoptar un niño que ya tiene un diagnóstico complejo y, bueno, pues también por la constancia porque evidentemente son muy importantes los recursos, pero la constancia de los padres, los que trabajamos o los que hemos trabajado en el ámbito sanitario, sociosanitario, sabemos que es muy, muy importante, tanto como los recursos y, bueno, pues en ese sentido, darle la enhorabuena. Yo conozco la patología, soy psicóloga, he trabajado fundamentalmente con niños durante 11 años y, bueno, pues recuerdo el primer caso que tuve, que digo los primeros porque eran gemelos bueno, en su momento lo denominábamos síndrome alcohólico fetal y bueno, pues eran unos niños muy parecidos a su hijo. En la parte de características eran niños nacidos en España, la madre biológica era española. Sí que es verdad que luego a lo largo de los años la mayor parte de los casos que vi eran casos de madres biológicas de fuera de España que habían sido adoptados. Y me ha parecido muy interesante el relato que nos ha hecho sobre la historia de la juez, porque es muy importante que bueno, pues aterricemos en las expectativas de cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, ya sean biológicos o sean adoptados, porque es verdad que bueno, pues tendemos a, entre comillas, a idealizar la maternidad, las madres biológicas, pero también las madres y padres, Y es muy importante que desde las administraciones apoyemos a eso. Por la parte judicial, pues por ejemplo, con ejemplos como este o por la parte de la Administración de Justicia y por supuesto también desde las administraciones involucradas de las que se ha hablado a lo largo del resto de intervenciones de mis compañeros, que no quiero reiterar y por supuesto que coincido en todas ellas. Por parte bueno, pues de nuestras administraciones, yo creo que debemos fundamentalmente, por ir un poco en temas cronológicos, primero dar apoyo a la mujer que se encuentra en una situación que evidentemente no es
no bebas que esto tiene daños para tu hijo, simplemente, ¿no? Es otra gran amplitud de intervenciones que tenemos que hacer fundamentalmente para apoyarla, porque la vamos a tener que apoyar el resto de su vida. Y creo que es muy importante. Los profesionales, en este caso fundamentalmente del ámbito sanitario, porque estamos hablando de un embarazo en el que todavía pues está en ciernes, ¿no?, el problema, hacen un esfuerzo muy grande por hacer esta educación para la salud de las madres desde los centros de atención primaria, si bien es verdad que esto también tiene un impulso importante por parte pues también de consejerías como la de políticas sociales, de fomentar pues este apoyo a la maternidad, sobre todo en situaciones en las que pues se prevé una discapacidad. Evidentemente la visibilización, como se ha hablado, el abordaje multidisciplinar entre consejerías, ¿no?, para que pues un mismo caso estemos todos encaminados a hacer el mismo abordaje, ¿no?, y saber de lo que estamos hablando y en este sentido insistir, ¿no? También es verdad que pues es muy difícil que el diagnóstico sea certero muchas veces pues como los padres deseamos, pero le aseguro que los profesionales, tanto sanitarios como sociosanitarios, es lo primero que buscamos. Y en eso nos solemos volcar porque sabemos que el diagnóstico precoz y la intervención precoz, y hemos hablado también, y coincido con mis compañeros en que la intervención y la atención temprana son vitales, pues nos hacen ponernos a trabajar, ¿no?, a trabajar sobre el caso y el abordaje evidentemente cambia un poco cuando se trata de casos que vienen pues ya diagnosticados o en proceso de diagnóstico pero que no se detectan en el embarazo. Pero sí quería insistir un poco en que es importante el apoyo a la mujer embarazada y pues ofrecerle la mayor parte de información. En este sentido, no sé exactamente en qué situación se encuentra la mesa de la que se ha hablado, pero sí que le garantizo que desde la Consejería de Sanidad no se suelen dar indicaciones de que estas cosas se paralicen, y eso se lo digo con conocimiento de causa. Muy probablemente, como ha pasado por desgracia, y lo hemos hablado largo y tendido en esta Cámara, pero en la intervención anterior también con el director general, pues ha habido muchas cosas que han sufrido por desgracia un parón, pero no suele ser iniciativa de los equipos directivos de la Consejería que esto se haga. Todo lo contrario. Fomentamos el uso del conocimiento que tienen nuestros profesionales en favor de las familias. Tenemos casos como, por ejemplo, la unidad de síndrome de Down del Hospital de la Princesa, que lidera el doctor Moldenauer, o, por ejemplo, la unidad AMITEA en el Hospital Gregorio Marañón para niños con trastornos del espectro autista. Y Madrid, en general, pues también es referencia en patologías menos frecuentes, ¿no?, a través de los CESURES, y yo creo que evidentemente en todo esto que tenemos que trabajar y por supuesto trabajar en el diagnóstico adecuado. Y para ello ya creo que se me va a acabar un poco el tiempo. Quería entrar un poco en la parte de la investigación. Es verdad que es necesario investigar, pero cuando se trata de diagnósticos que son tan, en última instancia, aunque han pasado unos años, pero son diagnósticos recientes, por así decirlo, en los que por lo menos se ha puesto el interés de unos años para acá, es muy importante que esté bien codificado en la historia clínica antes de saber cuál es la prevalencia, porque si no vamos a tener datos que no sean reales, con lo cual creo que es importante que hagamos llegar la importancia de la codificación adecuada del diagnóstico. Y ya sí que acabar diciendo que esa historia de Christoph que nos ha contado es una historia que sirve de ejemplo de muchísimas familias con este diagnóstico y con otros tantos, así que pues ojalá con su voz llegue a muchas familias, porque esto ayuda mucho y lo que hace desde su entidad, desde su asociación también, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación, tiene para la contestación global tiene la palabra la señora doña Pilar Laguna Sánchez, por un tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por sus palabras. Han sido muy generosas con mi persona y con nuestra asociación, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que hace mucha falta y por eso les instamos, ¿no? Por eso pedimos su ayuda con esta franqueza. Tenemos la carta a los Reyes Magos, no piensen que nos íbamos a ir sin pedir, y lo tenemos muy claro y concreto porque sabemos lo que necesitamos. Seguro que se nos quedan cosas en el tintero, pero voy a agotar esos 10 minutos con esos temas concretos. En discapacidad, señorías del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a todos los demás que les apoyen cuando pongan en marcha las medidas, por supuesto, unidad. Formación y unidad de criterios en los centros base, para que no dependa del conocimiento o la sensibilidad del profesional el reconocimiento de la discapacidad. Reconocimiento de la discapacidad permanente intelectual del 65% para los mayores de 18 años. Porque cuando yo me muera, cuando yo falte, quiero que mi hijo tenga algo con lo que vivir. Ya estoy trabajando para dejarle algo. Pero necesitamos que alguien se ocupe de ellos. Y por eso necesitamos este reconocimiento de la discapacidad del 65%. El TEAF es un trastorno grave y duradero. Y lo que queremos es que se puedan incorporar, que tengan acceso al programa de continuidad de ciudadanos, de la red pública de atención social a personas adultas con discapacidades psicosociales y dificultades de integración de la Comunidad de Madrid. Nos gustaría que se desvincule la figura del integrador social del conflicto social y se vincule también a la discapacidad, de manera que se puede incorporar un integrador social a todos los centros educativos donde exista alumnado con discapacidad. Les daría la vida, créanme. En sanidad, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué les pedimos? Un estudio de prevalencia, que se codifique o no, pero un estudio de prevalencia, si lo estamos pidiendo porque la gestión de los recursos, que son muy escasos, todos lo sabemos, pues va a ser más eficiente si tenemos ese estudio de prevalencia. Ya se presentó en la mesa de salud, pero no lo hemos conseguido. Sigue parado, se queda ahí parado, rebotando de consejería en consejería. Necesitamos que urgentemente se incorpore en el programa del niño sano de la Comunidad de Madrid a los niños adoptados, si es incorporarlos. Y cuando llegan ellos o aquellos que no son adoptados pero tienen un factor de riesgo, pues igual que cuando el padre o la madre tiene una cardiopatía con 30 años, pues lo mismo, es adoptado o viene con estas dificultades. Sí, es muy sencillo, preguntar 3 preguntas y que de esa manera se puedan derivar. Empieza la sospecha. Ahí es donde está la prevención, porque estamos hablando de niños, ¿no? Ya en la mesa de salud se avanzó en un documento con preguntas clave en atención primaria para el screening del TAR, efectivamente, y del TEAF. Y no sabemos dónde se ha quedado el documento. Créanme, trabajamos muchísimo porque es que lo hicimos conjuntamente con una pediatra que lideraba el grupo. Y no sabemos dónde está, pero tenía que ir como acción piloto ni sin pilotar. No tenemos ese... Y sería tan sencillo porque a partir de ahí, tanto en pediatría como en la medicina general, pues se pueden derivar. Es poner en marcha la maquinaria. Unidades especializadas nos hacen falta. Efectivamente está la de la Universidad Rey Juan Carlos, de la clínica, pero es la clínica universitaria. Necesitamos unidades TEAF y tenemos muy buenos profesionales en la Comunidad de Madrid, que muchos ya nos han manifestado su voluntad, su intención y su conocimiento, de manera que es darles los recursos y el empujón para que se pueda hacer. Acceso a los programas de rehabilitación y continuidad de ciudadanos de cuidados de salud mental del Servicio Madrileño de Salud Mental, porque como crecen, pues hay que seguir atendiéndoles. También para que las familias adoptivas y acogedoras de la Comunidad de Madrid puedan ser atendidas de urgencia por los profesionales de la Unidad de Menores en Riesgo Psíquico, UMERP, del Servicio Psiquiátrico del Niño y del Adolescente del Gregorio Marañón. Se da la circunstancia y la paradoja de que los menores en situación de riesgo y necesitados de atención especializada en salud mental, mientras están tutelados por la Comunidad de Madrid, son atendidos con carácter de urgencia por los psiquiatras de esta unidad, y esa atención se pierde cuando se incorporan a las familias, pero si la necesidad sigue estando. Si estos niños además necesitan la atención de urgencia, pues estén con las familias, que los van a atender, claro que sí, pero necesitan esa atención especializada de urgencia. Y la formación y la información. Como asociación nos ofrecemos
a hacer ese trabajo voluntario, gratuito, formación e información donde haga falta, en los programas de formación de salud para profesionales, lo mismo para los centros vinculados a la discapacidad, lo mismo para educación, formación e información, por toda esa prevención de la que todos ustedes han hablado y que estaban absolutamente de acuerdo. Pues vamos a adelantarnos, vamos a prevenir. En educación, señorías, reconocimiento del TEAF en los dictámenes de necesidades educativas especiales. Tratamos a nuestros niños en los colegios de cosas que no son. Y claro, la frustración es enorme. Normalmente como TDAH, es lo habitual. Pues un TDAH, si en la inteligencia es límite, pues es como si le damos una pastillita para otra cosa. No tiene nada que ver. Algo se palía, pues sí, ya va existiendo la sensibilidad, pero es terrible porque es de verdad frustrante para ellos que se pasan la vida. Tenemos niños de 4 y 5 veces que los han expulsado de los colegios. ¿Se imaginan si ustedes les expulsaran del cole o de los grupos parlamentarios? Qué frustración más grande que se va cronificando. Igual, necesitamos que haya formación e información en los centros educativos. Hemos hecho iniciativas, pero son minoritarias. Somos muy modestos. Necesitamos que sea de una forma masiva, utilizando los recursos que hoy en día existen. En el ámbito nacional, a los señores y señoras del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas Podemos. Esa ley del etiquetado es fundamental, la necesitamos, para que todo el mundo, cuando vea una botella de lo que sea, sepa que ni durante el embarazo, claro que no, ni con menores, claro que no, menores de 18 ni cuando se conduce, pero es que nadie lo cuenta para las embarazadas. Hay que decirlo alto y claro, el etiquetado es urgente y ya está en otros países. No sé por qué en España llegamos tarde, porque tenemos esa prevalencia que va a llegar, que lo vamos a tener de manifiesto, y esto es prevenir. Porque les recuerdo, 100% evitable, si hay alcohol cero en el padre y en la madre, los dos, alcohol cero durante el embarazo, no hay TEAF. Se acabó el problema. Imagínense que tuviéramos esto para otras tantas patologías o trastornos o dificultades. Sería maravilloso. De justicia no voy a entrar, pero es que imagínense si este 80% que termina en el sistema judicial, si no tendríamos que tener otra comisión o varias comisiones. La mesa de salud. Nadie ha debido dar instrucciones. Llegó la pandemia, pero ha sido tan lenta que no hemos avanzado. Por favor, reactívenla, pero reactívenla haciendo algo, me explico. Si tenemos las preguntas, si tenemos el protocolo, hemos trabajado, es frustrante también para nosotros, pues vamos a ponernos manos a la obra. Con esas actuaciones, vamos con esas preguntitas que eran clave para identificarlos, vamos a ver dónde hay que derivarlos, y que no sean acciones piloto. Las unidades TEAF son vitales, pero mientras llegan, pues acuerdos para que puedan ser subvencionados la prestación de servicio mientras llegan las unidades TEAF en el sistema público. Pero es que nos urge, de verdad, nos urge el diagnóstico y nos urge el tratamiento para también poder tener la discapacidad. A todas sus señorías, sean del partido que sean, les pedimos liderazgo y valentía, porque el lobby del alcohol es muy poderoso. Liderazgo y valentía. Y se lo pedimos de verdad, lo suplicamos. Todos ustedes son responsables del éxito de esta comparecencia. Y a partir de ahora, también son parte del futuro de nuestros hijos. Esto es impresión, pero son parte del futuro de nuestros hijos. Porque, como les decía, ya no podemos esperar más. Les doy las gracias por su atención, por su generosidad, por escucharnos y también porque sé que nos van a ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya como quinto punto del orden del día, ruegos o preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Muy bien, pues abordado ya todo el orden del día, damos por finalizada la sesión de la comisión. Muchas gracias.